Título: Declaración de emergencia. Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Artículo 1. Se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Se delegan en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases aquí establecidas y por el plazo dispuesto en el párrafo precedente. El Poder Ejecutivo Nacional informará mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos. Título 2. Reforma del Estado. Capítulo 1. Reorganización administrativa. Artículo 2. Se establecen como bases de las delegaciones legislativas dispuestas en el presente capítulo las siguientes. A. Mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común. B. Reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas. C. Asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas. Artículo 3. Se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disponer, en relación con los órganos u organismos de la Administración Central o descentralizada contemplados en el inciso A del artículo 8 de la Ley número 156 que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente. A. La modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades cuyo mantenimiento resulte innecesario. B. Su reorganización, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos. Artículo 4. Se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disponer, en relación con las empresas y sociedades contempladas en el inciso B del artículo 8 de la Ley número 24.156, además de lo previsto en el artículo 7 de la presente ley. A. La modificación o transformación de su estructura jurídica. B. Su fusión, escisión, reorganización, reconformación o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos. Artículo 5. Se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos, en los casos en los que no fuera posible hacerlo conforme los procedimientos establecidos en sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable, y revertir o redireccionar, según corresponda, sus recursos o futuros ingresos al Tesoro Nacional con el objeto de asegurar una mayor transparencia en la administración de aquellos. El Poder Ejecutivo Nacional deberá garantizar a los beneficiarios los mismos recursos que hubieren obtenido en caso de no haberse dispuesto la referida disolución, respetando, en su caso, las correspondientes asignaciones específicas. Artículo 6. Se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir, por el plazo previsto en el artículo 1 de la presente ley, los organismos descentralizados, empresas y sociedades mencionadas en los incisos A y B del artículo 8 de la número 24.156, con exclusión de las universidades nacionales, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, y las instituciones de la Seguridad Social. El interventor ejercerá las competencias del órgano de administración y dirección y actuará conforme a lo ordenado en el acto de intervención dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, bajo la supervisión y control de tutela del ministro bajo cuya jurisdicción el ente actúa. Deberá realizarse, al inicio y al final de toda intervención, una auditoría de gestión del organismo respectivo. Capítulo 2. Privatización de empresas públicas. Artículo 7. En este artículo se establece la declaración de, sujeta a privatización, de las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado Nacional enumeradas en el anexo y de la ley. Se indica que para llevar a cabo la privatización de estas empresas y sociedades, se considerará la transferencia a las provincias de contratos que estén en ejecución. Artículo 8. De manera similar al artículo anterior, se declara, sujeta a privatización, a las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado Nacional enumeradas en el anexo 2 de la ley. Sin embargo, se especifica que estas empresas solo podrán ser privatizadas parcialmente, y se establece la obligación para el Estado Nacional de mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Artículo 9. Este artículo establece disposiciones para el proceso de liquidación de empresas en las cuales el Estado Nacional posea la totalidad de la participación societaria. Se establece que durante este proceso, solo podrán enajenarse los bienes necesarios para cancelar los pasivos, y que los bienes remanentes deberán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para su gestión y disposición conforme a la ley y normativas correspondientes. Artículo 10. Se encomienda al Poder Ejecutivo Nacional llevar adelante las privatizaciones autorizadas por la presente ley,
siguiendo los procedimientos y modalidades establecidos en los capítulos 2 y 3 de la Ley N-Grados 23.696, así como cumpliendo con las prescripciones de dicha norma y las establecidas por la presente ley. Artículo 11. Este artículo establece que el proceso de privatización deberá desarrollarse conforme a principios como transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión. Artículo 12. Aquí se establece la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones en los procesos de privatización establecidos por la presente ley. La comisión deberá ser informada de diversos aspectos relacionados con el proceso de privatización y actuará en colaboración con la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación. Artículo 13. Este artículo establece que la Auditoría General de la Nación deberá llevar a cabo un examen del proceso de privatización de cada una de las empresas una vez finalizado dicho proceso, dentro de un plazo de 30 días hábiles. Este examen debe evaluar el cumplimiento de los aspectos legales y financieros del proceso de privatización y debe ser presentado ante la comisión bicameral prevista en el artículo 14 de la Ley 3.696. Artículo 14. En este artículo se sustituye el artículo 20 de la Ley 23.696. Se establece que la Sindicatura General de la Nación tendrá intervención previa a la formalización de las contrataciones indicadas en los artículos 17, 18, 19 y 46 de la presente ley, así como en todos los otros casos en que esta ley lo disponga expresamente. La sindicatura deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa pública en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos. Se establece un plazo de 15 días hábiles para la emisión de este informe, el cual deberá ser considerado expresamente por el Poder Ejecutivo Nacional y remitido a la comisión bicameral creada por el artículo 14 de la ley. El texto restante corresponde al capítulo 3 sobre procedimiento administrativo, que establece una serie de principios y requisitos que deben regir en los procedimientos administrativos, como el derecho a la tutela administrativa efectiva, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas, entre otros. También se detallan aspectos relacionados con los plazos, la interposición de recursos, la pérdida de derechos por falta de uso dentro del plazo correspondiente, la caducidad de los procedimientos, entre otros. Artículo 32. Sustituye el artículo 24 de la Ley 19.549. Establece que un administrado cuyos derechos o intereses jurídicamente tutelados puedan verse afectados por un acto de alcance general puede impugnarlo judicialmente en ciertas circunstancias. Se detallan los casos en los que se puede impugnar un acto de alcance general y se establecen las excepciones en las que no es necesario formular reclamo previo ante la autoridad que lo dictó. Artículo 33. Sustituye el artículo 25 de la Ley 19.549. Establece los plazos para la acción judicial de impugnación contra el Estado o sus entes autárquicos en distintos casos, como actos de alcance particular o general. Se establece que la falta de impugnación de actos con nulidades no impide su planteo como defensa dentro del plazo de prescripción. Artículo 34. Incorpora como artículo 25 bis a la Ley 19.549. Establece el plazo para la impugnación judicial del acto administrativo por vía de recurso y las condiciones para su presentación. Se derogarán todas las prescripciones normativas especiales que establezcan plazos menores y se establece que el órgano administrativo no podrá denegar su procedencia, debiendo elevarlo al tribunal competente. Artículo 35. Sustituye el artículo 26 de la Ley 19.549. Establece que la demanda puede iniciarse en cualquier momento cuando se configure el silencio de la Administración y que la acción contra el Estado Nacional y las entidades autárquicas por perjuicios ocasionados por sus actos ilegítimos comenzará a correr a partir de la fecha en que quede firme la sentencia que declara su nulidad. Artículo 36. Sustituye el artículo 27 de la Ley 19.549. Establece que la acción de nulidad promovida por el Estado o sus entes autárquicos no estará sujeta a los plazos previstos en los artículos anteriores, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción conforme a lo establecido en el artículo 22 precedente. Artículo 37. Sustituye el artículo 28 de la Ley 19.549. Establece que cualquier parte en un procedimiento administrativo puede solicitar judicialmente una orden de pronto despacho cuando la autoridad administrativa ha excedido los plazos establecidos o cuando ha transcurrido un plazo irrazonable sin emitir el dictamen o la resolución correspondiente. Detalla el procedimiento para solicitar esta orden y establece que la resolución del juez solo será apelable en ciertos casos. Artículo 38. Sustituye el artículo 29 de la Ley 19.549. Establece las consecuencias disciplinarias por la desobediencia a la orden de pronto despacho, aplicando lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto Ley 1.285/58, además de otras posibles responsabilidades. Artículo 39. Sustituye el artículo 30 de la Ley 19.549. Establece que, salvo en ciertos supuestos, el Estado Nacional no podrá ser demandado judicialmente sin un previo reclamo administrativo dirigido a la autoridad correspondiente.
Artículo 40. Sustituye el artículo 31 de la Ley 19.549. Establece los plazos y procedimientos para el pronunciamiento acerca del reclamo administrativo, así como los plazos para iniciar la demanda judicial en caso de denegatoria expresa del reclamo. Artículo 41. Sustituye el artículo 32 de la Ley 19.549. Establece las excepciones en las que no será necesario el reclamo administrativo previo, como en casos de repetición de pagos al Estado, reclamación de daños y perjuicios, acciones de desalojo contra el Estado, o cuando exista una clara conducta estatal que haga presumir la ineficacia del procedimiento administrativo. Artículo 42. Sustituye el artículo 11 del anexo de la Ley 25.164. Establece que el personal sujeto al régimen de estabilidad que sea afectado por medidas de reestructuración que impliquen la supresión de órganos u organismos, quedará automáticamente en situación de disponibilidad por un máximo de 12 meses. Durante este periodo, los trabajadores pueden recibir capacitación o realizar tareas en servicios tercerizados del Estado. Pasado este plazo, sin que el trabajador haya formalizado una nueva relación laboral, será desvinculado de la Administración Pública Nacional, teniendo derecho a una indemnización. Artículo 43. Sustituye el primer párrafo del artículo 12 del anexo de la Ley 25.164. Establece que los delegados de personal con mandato vigente o pendiente el año posterior de la tutela sindical no podrán ser afectados en el ejercicio de sus funciones ni puestos en disponibilidad. Artículo 44. Sustituye el artículo 15 del anexo de la Ley 25.164. Establece los criterios para la asignación de tareas al personal, incluyendo la posibilidad de realizar tareas de nivel superior con la correspondiente compensación salarial. También regula la movilidad del personal entre distintas dependencias y jurisdicciones, así como la adscripción a otros poderes del Estado nacional, provinciales o municipales. Artículo 45. Sustituye el artículo 18 del anexo de la Ley 25.164. Establece el derecho del personal a igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera administrativa y establece que las promociones a cargos vacantes solo podrán proceder mediante sistemas de selección de antecedentes, méritos y aptitudes. Artículo 46. Sustituye el artículo 20 del anexo de la Ley 25.164. Establece que el personal podrá ser intimado a iniciar los trámites jubilatorios cuando cumpla con los requisitos para obtener la jubilación ordinaria. Artículo 47. Incorpora como inciso J, del artículo 24 del anexo de la Ley 25.164 la prohibición de realizar durante horas laborales del servicio público cualquier tipo de tareas vinculadas a campañas electorales y /diagonal o partidarias. Artículo 48. Sustituye el artículo 31 del anexo de la Ley 25.164. Establece las causales para imponer el apercibimiento o la suspensión del personal, así como las condiciones para considerar el incumplimiento del horario establecido, las inasistencias injustificadas y el incumplimiento de deberes. Artículo 49. Sustituye el artículo 32 del anexo de la Ley 25.164. Establece las causales para imponer la cesantía del personal, como las inasistencias injustificadas, el abandono de servicio, infracciones reiteradas, entre otras, así como la posibilidad de solicitar rehabilitación. Artículo 50. Sustituye el artículo 33 del anexo de la Ley 25.164. Establece las causales para imponer la exoneración del personal, como la sentencia condenatoria firme por delitos contra la administración pública, faltas graves que perjudiquen a la administración, entre otras, así como la posibilidad de solicitar rehabilitación. Artículo 51. Sustituye el artículo 37 del anexo de la Ley 25.164. Establece los plazos de prescripción para la aplicación de sanciones disciplinarias, los cuales se computarán de la siguiente manera: A. 1 año para las causales que den lugar a la aplicación de apercibimiento y suspensión, B. 2 años para las causales que den lugar a la cesantía, y C. 4 años para las causales que den lugar a la exoneración. El plazo se contará a partir del momento de la comisión de la falta. Artículo 52. Sustituye el artículo 13 de la Ley 24.185. Establece que las cláusulas de los acuerdos que establezcan cuotas de solidaridad a cargo de los empleados y a favor de las asociaciones de trabajadores solo tendrán validez para los afiliados. Para los no afiliados, será necesario contar con autorización previa y expresa para realizar dicho descuento. Artículo 53. Incorpora como artículo 16 bis de la Ley 24.185 el siguiente. Establece que el ejercicio regular del derecho a huelga no dará lugar a ninguna sanción administrativa y que el descuento en la remuneración será proporcional al tiempo no trabajado.